Vamos a ver, hermanos, Juan capítulo 10, versículo 30 al versículo 42. Juan capítulo 10, versículo 30 al 42. La palabra del Señor dice así: Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿Tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. El título del sermón, hermanos, el día de hoy es literalmente lo que Jesucristo nos dice en el versículo 30: Yo y el Padre uno somos. O el Padre y yo somos uno, ¿sí? Hoy día, hermanos, vamos a ver este tema, pues es lo que va a dirigir absolutamente todo lo que veamos hasta terminar este capítulo 10. Y vamos a involucrarnos, hermanos, en uno de los debates que tomó siglos, sinceramente, en resolverse, aunque tal vez estoy equivocándome al utilizar la palabra resolver. Pero sí hubo, hermanos, un debate en los primeros siglos, el cual continuó por bastante tiempo, y este fue respecto a la deidad de Jesucristo. Los primeros 5 siglos, hermano, giraron probablemente en torno a este tema. ¿Quién era Jesucristo? ¿Si era realmente Dios? ¿Era realmente hombre? Algunos decían de que solamente era un hombre, otros decían de que solamente era Dios. La iglesia, por la gracia de Dios, al estudiar la Escritura, llegó a determinar y a confesar de que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero este debate, hermanos, ya se nos muestra en la Escritura que en cierta manera iba a haber bastante controversia en respecto a este tema, pues ya vemos en el Nuevo Testamento cómo es que las personas recibieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que si bien Él vino a presentarnos el mensaje de salvación, de que Él vino a morir por nuestros pecados, Él vino a salvar pecadores, Él vino a cumplir la ley que nosotros debíamos cumplir, Él vino a pagar la condena que nosotros debíamos pagar. En medio de todo ese mensaje, hermano, también estaba quién era Él. Y Jesucristo no va a dudar, como vamos a ver el día de hoy, en afirmar de manera contundente y abierta de que Él era Dios mismo. Es eso lo que los judíos entendieron en este pasaje, y es eso específicamente lo que Jesucristo estaba diciendo, de que Él era Dios. Pero como les he mencionado, hermanos, la verdad es de que durante la historia de la iglesia, los primeros siglos, hubo mucha contienda respecto a esto. Muchos falsos maestros se levantaron, muchas diferentes posiciones teológicas se levantaron para negar de que Jesucristo era Dios. Entre estos se conoce a los ebionitas, a los docetistas, a los monarquistas, los cuales negaban que Jesucristo realmente fuera Dios. Así también se conoce una secta que hasta el día de hoy todavía existe, que son los arrianos. Aquellos que negaban que Jesucristo era Dios, hoy día ya no se llaman arrianos, pero se los conoce como los testigos de Jehová. Y para muchos hermanos quizás esto no tenga mucha importancia. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a discutir por quién es Cristo? Obviamente eso tiene importancia. Pero mucha gente, hermanos, va a querer decir de que lo que importa es que creamos en Jesús, sí, pero la realidad es de que tenemos que definir en qué Jesús creemos. Y esto es muy importante, hermanos. El mismo apóstol Juan nos va a decir en su primera epístola, después de este evangelio vamos a estudiar esta epístola, el mismo apóstol Juan nos va a decir de que si alguien niega quién es Jesucristo, su naturaleza, está negando al Padre también. No es suficiente, hermanos, con que las personas nos digan y nos mencionen el nombre de Jesús. Mucha gente va a decir que cree en Jesús, pero hermanos, ¿es el Jesús de la Biblia cuando una persona cree que Jesús era un ángel nada más? ¿Ese es el Jesús de la Escritura?
Es el Jesucristo de la Escritura cuando las personas mencionan su nombre, pero quizás ellos simplemente creen de que él era un hombre más. Ese realmente es el Jesús de la Escritura. Y como les menciono, para muchos quizás en nuestra época no tiene mucha importancia. Esos son debates que ya se dieron hace siglos y pueden creer a un Cristo y definirlo a su manera, pero la verdad es de que eso no es nada más que formarnos un ídolo en nuestra mente. Lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es creer en el Jesucristo que ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Jesucristo no solamente quiere que conozcamos su nombre, sino quiere que sepamos quién es Él. Ahora, en la historia del cristianismo, ¿por qué será que ha habido tantos ataques contra la divinidad de Jesucristo? Como les he mencionado, algunas de las ramas en los primeros siglos que se levantaron en contra de esto. Pero ¿por qué será que ha habido tanto conflicto con aceptar de que Jesucristo era Dios? Obviamente, hermanos, era difícil de aceptar, ¿sí? Porque está en la posición, si nos ponemos en las sandalias de los judíos del primer siglo, estaban viendo un hombre que era un carpintero, el hijo de José y de María, y que está diciendo, soy Dios. Eso sí era bastante fuerte. Entonces se entiende, hermanos, de que haya habido cierta controversia. Pero a lo largo de los siglos, hermanos, ha habido estas controversias, a pesar de que la Escritura es muy clara, como vamos a ver el día de hoy. La Escritura, hermanos, nos presenta a Jesucristo claramente como Dios. Es más, este Evangelio de Juan tiene esa intención de que tú y yo creamos en de que Él es Dios. Pero más allá de que sea difícil aceptar esto para las personas que escucharon decir esto a Jesucristo, la verdad, hermanos, es de que muchos atacan la divinidad de Jesucristo porque, hermano, escucha, si Jesucristo no es Dios, entonces Él puede ser comparado con cualquier otro hombre. Si Jesucristo no es Dios, hermano, cuando alguien te viene y te dice, sabes, yo creo en Mahoma, yo creo en Buda, yo creo en la Virgen, entonces Jesucristo estaría al mismo nivel que cualquiera de esas personas. Pero si Jesucristo es Dios, hermano, Él no puede ser comparado, ni siquiera puesto en el mismo estándar de cualquiera de esas personas o líderes religiosos que haya habido en la historia de nuestra humanidad. Aún más, hermanos, escucha, si Jesucristo no es Dios, la salvación no es posible. Si Jesucristo, hermano, no es Dios y Él fue solamente un hombre, por más erudito que haya sido, por más misericordioso que haya sido, por más inteligente que haya sido, por más impacto que haya tenido, si Él no es Dios, escucha, no hay salvación. No es posible la salvación. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que Dios requiere es de que su justicia se cumpla. ¿Quién más que Dios puede cumplir la justicia de Dios? Lo que Dios requiere, hermano, es de que alguien reciba la ira de Dios. ¿Quién más que Dios puede recibir esa ira? ¿Por qué crees, hermano, de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años es suficiente no para salvar a una sola persona, sino a miles de millones de personas? Como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Por qué crees que esa salvación es tan preciosa, es tan valiosa, que puede salvar a tantos? Eso, hermanos, es porque es Dios el que se sacrificó en esa cruz. Si Jesucristo no es Dios, hermano, no hay salvación. Entonces, esto, hermanos, es lógico entonces de que Satanás y aquellos que odian el cristianismo ataquen esto. Ataquen de que Jesucristo haya dicho que es Dios, pero Él dijo que es Dios, hermano. Y Jesucristo nos va a afirmar esto comenzando este pasaje, Juan capítulo 10, versículo 30. Escucha lo que Jesucristo dice. Yo y el Padre, uno somos. Ahora, hermanos, esto por si acaso no solamente es una afirmación, esto también es una aclaración. ¿Por qué digo que es una aclaración? Lean conmigo, por favor, el versículo 28 y 29, que es los que hemos estudiado la semana pasada. Escucha lo que Jesucristo dijo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, escucha lo que Cristo dijo, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Hermano, esas declaraciones de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo sabe de que pueden ser utilizadas para malinterpretarse. Jesucristo dijo, hermano, yo tengo mis ovejas, las tengo en mis manos, nadie las va a poder quitar de mis manos. Y luego Jesucristo añadió de que su Padre es mayor que todos y que nadie las puede arrebatar de su mano.
Eso, hermanos, claramente para algunas personas malintencionadas, como nos dice el apóstol Pedro, que existían ya en su época, que torcían la Escritura, esas declaraciones podrían haber sido utilizadas para decir, ok, Jesucristo es parecido a Dios quizás, pero no es Dios realmente, porque su Padre es mayor que todos. Entonces Jesucristo debe ser, si lo vamos a ver como Dios, debe ser un Dios con D pequeña, con D minúscula. Eso es, por ejemplo, lo que dicen los testigos de Jehová del Evangelio de Juan. De que cuando Jesucristo se habla de Jesucristo como Dios, se lo menciona como un Dios con D minúscula. No es el Dios Padre, Jehová, no es realmente el Dios creador del cielo y de la tierra, no es el Dios soberano que tiene control y dominio sobre todas las cosas, no, es un semidios más o menos, algo por ahí. Y hermanos, Jesucristo sabe, el Espíritu Santo sabe de que lamentablemente hay personas que al leer los evangelios van a basar muchas de sus doctrinas en algunos versículos nada más y van a querer contradecir lo que la Escritura dice de manera explícita. Pero hermanos, Jesucristo aquí nos está aclarando algo. Sí, Jesucristo nos dijo en el versículo 29, mi Padre es mayor que todos, pero escucha ahora una vez más el versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Jesucristo, hermano, no quiere que tú cometas el error del que muchas personas cometen en nuestra época, creyendo de que Él es menor que Dios, de que Él no tiene los mismos atributos que Dios, la misma esencia que Dios. Ahora, pero en este versículo, hermanos, hay varias cosas que yo también tengo que corregir y aclarar. Porque lamentablemente este versículo también ha sido utilizado para una herejía que se conoce como el modalismo. La herejía del modalismo. ¿Qué es esto? Algunas personas dicen, hermanos, de que Dios es uno, pero que Dios no son tres personas distintas. Eso es lo que nosotros creemos en esta iglesia, eso es lo que la Biblia explícitamente muestra, hermanos, de que Dios es uno y al mismo tiempo Dios es tres personas, son tres personas. Eso es, hermano, lo que la Biblia claramente muestra. Hemos estudiado esto en los cursos de membresía, hemos visto esto en otras ocasiones en este mismo evangelio. Pero hay personas que leyeron este versículo y para intentar solucionar algo que nuestra mente, hermanos, está bien. Nuestra mente es finita y temporal y nos cuesta concebir esto. ¿Cómo Dios puede ser uno y al mismo tiempo tres personas? Yo sé, hermano, de que tu mente finita humana no es suficiente para desenredar todo el misterio que hay ahí. Entiendo. Pero hay personas que para intentar darle algún tipo de sentido, porque creen que la razón está por encima de la revelación, se inventaron una doctrina que se conoce como la herejía modalista. ¿Cuál es esa herejía? Hay personas que dicen Dios es uno, pero a veces Dios como que se pone el disfraz del Hijo, ¿sí? O Dios se presenta como el Hijo. Dios es uno y a veces se pone el disfraz del Espíritu Santo. Dios es uno y a veces, pero se presenta como el Padre. Entonces en el Antiguo Testamento Dios se presentó como el Padre. En el Nuevo Testamento Dios se presentó como el Hijo. En el Nuevo Testamento Dios también a veces se presenta como el Espíritu Santo. Eso, hermanos, por si acaso es una herejía. Eso no es lo que nosotros creemos. Pero algunas personas lamentablemente han utilizado este versículo 30 para afirmar eso. El Padre y yo somos uno. Como si Jesucristo estuviera diciendo, hay un solo Dios, que a veces Dios se muestra como el Hijo, a veces Dios se muestra como el Padre, a veces Dios se muestra como el Espíritu Santo, pero eso no es la realidad. Vayan conmigo, hermanos, a Juan capítulo 1. Hemos estudiado ya este versículo, pero una vez más déjenme mostrarles de que esto no va acorde a lo que el apóstol Juan nos ha mostrado desde el principio de su evangelio. Porque desde el principio de su evangelio, hermanos, y el apóstol Juan, hermanos, no se va a contradecir a sí mismo, no va a contradecir lo que él mismo nos enseñó comenzando su evangelio. Escucha lo que el apóstol Juan nos dijo, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Escucha esto. El apóstol Juan, comenzando su evangelio, nos presenta dos personas, el verbo y Dios, ¿verdad? Esto está muy claro en este versículo. En el principio era el verbo, tenemos un ser que es eterno, que estuvo antes del principio. Tenemos un ser eterno, pero que está con Dios. Entonces tenemos Dios Padre y tenemos al verbo, que están cara a cara.
Pero aparte, escucha lo que el apóstol Juan nos termina diciendo en el versículo 1. ¿Y el verbo era qué? Era Dios. Entonces Juan nos presenta, hermano, de que hay un verbo que es Dios y hay un Padre que es Dios también. Y que los dos estaban cara a cara. Eso, hermano, tú lo vas a encontrar en la Escritura una y otra vez. Y hemos estudiado ya esto, como he mencionado, sobre todo con los que han pasado los cursos de membresía. Hemos hablado en profundidad respecto a la Trinidad. Pero cuando Jesucristo dice, el Padre y yo somos uno, por si acaso, no está diciendo Jesucristo de que no sean dos personas. Sino Jesucristo está diciendo de que comparten la misma esencia, la misma naturaleza, los mismos atributos. Pero hermano, el apóstol Juan ya nos dijo de que este verbo no es específicamente Dios el Padre. Es el Hijo, que está cara a cara con Él, pero que también es Dios. Pero que también es Dios. Ahora, esto en el Nuevo Testamento lo podemos encontrar explícitamente en el bautismo de Jesucristo, ¿te acuerdas? Está Jesucristo siendo bautizado, está el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, y está el Espíritu Santo, ¿cómo? Descendiendo como una paloma. Jesucristo, hermano, escucha, si Jesucristo nos estuviera presentando lo que es la herejía modalista en este pasaje, yo te voy a preguntar esto. ¿Por qué Jesucristo oraba? Si el Padre a veces se disfrazaba del Hijo, entonces ¿por qué Jesucristo oraba? Si era el Padre disfrazado del Hijo. ¿Por qué oraría? No tendría ningún sentido. Eso es, hermano, porque la Biblia nos presenta lo que hemos estudiado ya, de que tenemos un Dios, pero en tres personas. Tenemos un Dios, eso es lo que dice Deuteronomio 6, y no lo vamos a negar. Es un Dios. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, Salmo 110, se va a decir que Jehová le dijo a Jesucristo. Jehová le dijo a mi Señor, va a decir David. Dentro de lo que conocemos nosotros como Dios, hay tres personas, las cuales interactúan entre sí, las cuales tienen una relación entre sí. Entonces, por si acaso, Jesucristo no está en este versículo diciendo tal cosa que pueda apoyar ese tipo de herejías. Pero ¿qué es lo que significa entonces esto? Lo que significa, hermanos, es lo que ya les he adelantado, y es de que Jesucristo tiene la misma esencia, la misma naturaleza, los mismos atributos que el Padre. Hermano, escucha bien esto, ¿sí? Cuando Jesucristo dice, mi Padre es mayor que todos, Jesucristo no está diciendo de que Él sea un Dios menor. No está diciendo Jesucristo de que Él sea un semidios o algo así. Una criatura simplemente con características divinas, no. Y para que no cometas ese error, Jesucristo nos dice, yo y el Padre uno somos. Es por eso, hermanos, de que en la Escritura tú vas a encontrar de que a Jesucristo, como a Dios el Padre, se les da los mismos títulos y los mismos atributos. Hemos visto esto en este capítulo 10 de Juan, por ejemplo, a Jesucristo se le ha llamado pastor, ¿verdad? ¿A quién se le llama pastor en el Antiguo Testamento? A Dios el Padre. Ellos tienen los mismos títulos. A Jesucristo se le va a llamar juez, a Jesucristo se le va a llamar el santo, a Jesucristo se le va a llamar el primero y el último, a Jesucristo se le va a llamar luz, a Jesucristo se le va a llamar el Señor del día de reposo, Salvador, el traspasado, Dios fuerte, Señor de señores, el Alfa y el Omega. ¿A quién crees que se le dan todos esos títulos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo? A Cristo y también a su Padre. Esto es, hermano, porque ellos tienen la misma esencia, la misma naturaleza, los mismos atributos. Es por eso que se le da los mismos títulos. A Jesucristo, hermanos, en el Nuevo Testamento se nos va a presentar como eterno, como omnisciente, como omnipotente, como omnipresente, como inmutable, como soberano, como glorioso. ¿Quién, hermano, tiene todos esos atributos? Dios mismo. Y a Cristo se le van a dar todos esos atributos. Asimismo, a Jesucristo, hermanos, se nos lo va a presentar como aquel que hace las obras que Dios hace. Jesucristo se nos va a presentar en el Nuevo Testamento como el creador, como el sustentador de la creación, como aquel que puede resucitar muertos, perdonar pecados, como aquel que puede pronunciar palabras las cuales van a permanecer para siempre. Hermano, todas esas cosas tienen que ver con Dios mismo. Y como ya hemos estudiado en el Evangelio de Juan en el capítulo 5, hermanos, Jesucristo, ¿sabes qué va a decir? Ustedes tienen que adorarme a mí como adoran al Padre.
Yo merezco la misma adoración que Dios. Eso es lo que Jesucristo nos dijo en el capítulo 5. Y hermano, esto es lo que Jesucristo quiere que entiendan los judíos de su época, como tú y yo también. Él no es un hombre más, Él no es un profeta más, Él no es un maestro más. Él no fue solamente un carpintero, Él no fue solamente un judío. Hermano, el Padre y yo, Jesucristo dice, escucha, uno somos. El Padre y yo, uno somos. Ahora, en este versículo, el apóstol Juan reconoce y nos escribe una palabra que nos la utilizó también en el capítulo 1 de su evangelio, y es la palabra eimi. Esta palabra, hermano, eimi, que se traduce como somos en el español, no es cualquier palabra. Es una palabra que el apóstol Juan mismo utilizó en este evangelio para presentarnos a Jesucristo en Juan capítulo 1, el versículo que acabamos de leer. Y es una palabra, hermano, que hace referencia a alguien que siempre ha sido algo. El apóstol Juan, hermano, podría haber utilizado otra palabra, como la palabra ginosco, por ejemplo. Si el apóstol Juan nos quería decir de que Jesucristo dijo de que Él iba a ser como Dios o iba a tener características de Dios, Él podría haber utilizado otra palabra, pero no, Él utiliza la palabra eimi. La palabra eimi en el griego, hermano, hace referencia a alguien que ya era así, que ya tenía esos atributos, que siempre fue así. Y es así como ya les he mencionado, que el apóstol Juan mismo, comenzando su evangelio, nos presentó a Cristo. Y nos dijo en el principio, era, eimi, el verbo. Y el verbo era, eimi, Dios. Y aquí el apóstol Juan nos está mostrando de dónde él sacó eso, de dónde le enseñó eso. Y es por lo que Jesucristo nos dijo acá, el Padre y yo uno somos. Siempre hemos sido uno. Siempre hemos compartido la misma esencia, la misma naturaleza. Esto es importante, hermanos, porque el apóstol Juan probablemente nos está mostrando esto, que iba a ser un argumento muy importante contra una herejía también de los primeros siglos, llamada el monarquismo, las cuales habían personas que creían que Jesucristo había recibido ciertos atributos de Dios en su nacimiento o en su bautismo. Había diferencias entre algunas personas de aquella época. Entonces, Él no era Dios, ¿sí?, antes de su llegada, sino que en algún momento Dios le dio cierta deidad, cierta divinidad. Pero no, Jesucristo dice, el Padre y yo uno somos, siempre hemos sido. El Padre y yo uno somos, siempre hemos compartido sus atributos, esta esencia. Siempre hemos compartido esta naturaleza. Ahora, hermano, déjame preguntarte esto. ¿Qué hombre puede decir esto? ¿Qué hombre puede decir esto? Hermanos, hay personas, y ya he mencionado esto en otras exposiciones, que leen el Nuevo Testamento, hermano, y están dispuestas a decir, sí, Jesucristo era un buen hombre, un buen rabí, alguien que nos trajo principios. Y tú vas a escuchar incluso a los ateos hablar así a veces. Sí, Jesucristo está bien, Él nos predicó buenos principios, buenas virtudes, y nos mostró cómo ser buenas personas. Hermano, Jesucristo no hizo solamente eso. Jesucristo dijo ser Dios. Jesucristo dijo ser igual a Dios. Escucha, hermano, aquí tienes un hombre que está diciendo, el Padre y yo somos uno. Yo tengo la misma naturaleza, atributos, esencia que Dios. Hermano, ¿qué hombre podría decir tal cosa? Ahora, había personas, hermano, que se creían en cierta manera dioses, como los Césares de la época de Jesucristo, está bien. Pero hermano, Jesucristo está hablando en el contexto judío, en el cual ellos sabían de que había un Dios único y verdadero, Jehová, en el Antiguo Testamento. Y ahora tenemos este hombre, nacido en Belén, crecido en Nazaret, hijo de José y María, carpintero de profesión, que después de 2 años y medio de ministerio, él viene y les dice, yo con Dios somos uno. No hay diferencia. Entre Dios y yo tenemos los mismos atributos, la misma esencia. Hermano, ¿qué hombre puede decir tal cosa? ¿Qué hombre podría afirmar tal cosa? Solamente 2 clases de hombres podrían afirmar esto. Uno, un loco, alguien que está, hermano, mal de la cabeza. Porque si, escucha, esta es una afirmación muy fuerte. O alguien que realmente era Dios, hermano. Solamente hay esas 2 opciones, por si acaso.
Y esto es, hermano, lo irracional de la gente que quiere aceptar a Cristo como un buen hombre nada más, pero no quiere aceptar que Él era Dios. Porque, hermano, un buen hombre, un buen maestro, no dice una locura como yo soy igual a Dios, ¿o sí? Esto sería, hermano, si Jesucristo no era Dios, entonces Él no era un buen maestro, Él no era un buen hombre, Él era un mentiroso, Él era un engañador, Él estaba loco como los judíos, algunos de ellos decían. Pero Jesucristo sí era Dios. Y vamos a ver hoy día que Jesucristo les va a afirmar una vez más esto. Pero una vez que Jesucristo les dice, sí, yo y el Padre somos uno, algo que ya hizo en cierta manera en Juan capítulo 5, algo que ya hizo Jesucristo en Juan capítulo 8. En el capítulo 5, hermanos, ya hemos mencionado esto. Jesucristo les dijo a los judíos, yo doy vida igual que Dios, yo juzgo igual que Dios, yo recibo la misma honra que Dios, yo soy soberano igual que Dios. En el capítulo 8, ¿te acuerdas lo que Jesucristo le dijo a los judíos? Antes que Abraham fuese, ¿qué dijo? Yo soy. Ese hermano era decirle a los judíos, yo soy Dios, es por eso que los judíos quisieron matarlo. Y ahora, hermanos, va a pasar lo mismo. Porque los judíos de la época de Jesucristo, hermano, sabían lo que Jesucristo estaba diciendo. Escucha lo que va a suceder, versículo 31 al 33, la oposición contra Jesucristo y esta afirmación. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, y esto es importante, escucha, volvieron a tomar piedras, ¿sí? Porque ya habían intentado antes apedrearlo. ¿Ya habían intentado matarlo antes? Sí, varias veces ya habían intentado matarlo. Y esto, hermanos, es porque ellos creían de que Jesucristo estaba blasfemando, como vamos a ver en un momento. Creían que Jesucristo, hermano, estaba literalmente blasfemando el nombre de Dios, lo cual, si Jesucristo no era Dios, hermano, eso es lo que hubiera estado haciendo. Porque un hombre hacerse igual a Dios, eso sí sería una blasfemia, a menos de que Jesucristo realmente era Dios. Y los judíos van a querer apedrearlo porque van a odiar que Jesucristo diga esto. Y ahora, esto, hermanos, es un detalle que no me quiero pasar porque, escucha, Jesucristo ya sabe que esto le ha causado a los judíos mucho odio. Jesucristo ya sabe de que esto le ha causado a los judíos mucho repudio, mucho malestar, pero no por eso Jesucristo se va a quedar callado. No por eso Jesucristo le va a volver a repetir la misma verdad por la cual lo quisieron matar ya antes. No importa, Jesucristo les va a volver a repetir lo mismo. ¿Les gusta escucharlo o no les gusta escucharlo? Una vez más Jesucristo les va a decir, yo soy Dios. El Padre y yo, Jehová en el Antiguo Testamento, el único Dios que ustedes creen, yo tengo los mismos atributos que Él. Ustedes me deben honra igual que a Dios. Ustedes me deben obediencia igual que a Dios. Ustedes me deben fidelidad igual que a Dios. Es eso lo que Jesucristo está reclamando acá, hermanos. Y Jesucristo sabe que esto les va a traer le va a traer problemas. Y hermano, es muy importante estas palabras por lo que vamos a ver más adelante. Jesucristo le va a decir a sus discípulos más adelante, Juan 15, versículo 58. Si a mí me han odiado, Juan 15, versículo 18. Si a mí me han odiado, ¿a ustedes qué va a pasar? Los van a odiar igual. Y los discípulos vieron, hermano, este tipo de reacciones de los judíos. Cómo al escuchar estas afirmaciones de Jesucristo van a intentar tomar piedras inmediatamente y lo van a intentar matar. Pero Jesucristo, al ver esta reacción de estos hombres, versículo 31, y todos los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, escucha lo que Jesucristo va a hacer. En este punto, Jesucristo va a responderles. Y ahora, hermanos, en este mismo capítulo, Jesucristo, ¿te acuerdas lo que nos dijo? A mí nadie me quita la vida, yo la pongo, ¿te acuerdas? A mí nadie me quita la vida. Y cuando lleguemos a la crucifixión, hermano, tú te vas a dar cuenta de que Jesucristo, por la mayor cantidad de tiempo, en su juicio y en todo el drama que va a haber antes de que muera, no va a pronunciar palabra. Porque literalmente, si Él se hubiera defendido un poco, no lo hubieran crucificado. Por lo que vamos a ver acá, escucha, estos hombres lo quieren apedrear, están con las piedras en sus manos. Pero Jesucristo va a empezar a hablarles y estos hombres no van a poder hacerlo. Literalmente Jesucristo va a empezar a argumentar con ellos y no van a poder hacerlo. Este es un detalle importante, hermanos, por lo que Cristo mismo nos dijo en este capítulo. Nadie me va a quitar la vida a mí. Porque literalmente Jesucristo, si quería argumentar para que no le quiten la vida, Él podía hacerlo, como vamos a ver acá. Versículo 32, Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas
me apedreáis. Muchas obras de su Padre. Los judíos, hermanos, hasta este punto saben que Jesucristo ha estado haciendo milagros por montones. Si no, quizás por los cientos, quizás por los miles. El apóstol Juan mismo nos dice, terminando este evangelio, que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesucristo dijo e hizo, no alcanzarían los libros en el mundo. Porque, hermanos, Jesucristo hizo milagros por montones y de manera pública. Jesucristo no tenía solamente martes de una carpa de milagros. No, hermano, Jesucristo caminaba por la calle y estaba haciendo milagros. Expulsando demonios, visitando la casa de a veces los líderes para sanar a sus enfermos, levantando muertos. Hasta este punto los evangelios nos cuentan de que ya había resucitado por lo menos 2 personas. La hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. Y todavía vamos a ver en el siguiente capítulo que Jesucristo va a resucitar a Lázaro. Y ahora Jesucristo, hermano, les está diciendo a estos judíos, por si acaso todas esas obras que yo hago son las obras que mi Padre me ha mandado. Si yo y el Padre somos uno, yo no actúo independientemente, Cristo les dice. Si el Padre y yo somos uno, yo no actúo de manera independiente, aislada al Padre, sino que estoy haciendo literalmente las obras de mi Padre. Así que, ¿por cuál de esas obras me van a apedrear? ¿Cuál de esas obras es motivo para que me apedreen? Una vez más te recuerdo que también estamos en el contexto en el que Jesucristo acaba de darle la vista a un ciego de nacimiento. Estamos todavía en ese contexto, por si acaso. El capítulo 9 y 10 probablemente es una misma unidad en cierto sentido, porque mucho de lo que vimos en el capítulo 9 es de lo que vemos, son los resultados de lo que vemos en el capítulo 10. Y los judíos saben, Jesucristo acaba de hacer un milagro que incluso ellos mismos fueron a evaluar, fueron a verificar de que ese realmente había sido ciego y de nacimiento, hablaron con sus padres. Y entonces Cristo, hermano, les dice, ¿por qué obra me van a matar? ¿Qué he hecho para que merezca realmente yo la muerte? Hermano, esto es importante porque Jesucristo nos está diciendo, o les está diciendo, lo que hemos visto también las semanas pasadas, y es de que los milagros, hermano, eran una prueba, y esto vamos a ver en un momento también acá. Eran una evidencia de que Él realmente era Dios. Ese era el propósito de los milagros. Una vez más, déjame recordarte Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, hermanos, van a utilizar este argumento que Jesucristo está usando acá. Para mostrar de que Jesucristo realmente era Dios, realmente el Mesías, van a decir, miren, Él hizo maravillas, prodigios, señales que Dios hizo en Él. Y Jesucristo le está diciendo a estos judíos, ustedes me quieren matar porque yo dije que soy igual a Dios, pero yo estoy haciendo las obras de Dios. Yo estoy haciendo las obras de mi Padre. En otras palabras, si me van a matar, están yendo en contra de aquel que me ha enviado, están yendo en contra de aquel que me ha dado todas estas obras para que yo haga. Y hermano, escucha, nadie podría hacer las obras que Jesucristo hizo si Dios no estuviera con Él. Nadie. Una vez más, ya te he mencionado, todos los milagros que Cristo hizo ni siquiera nos alcanzarían las páginas de todos los libros para escribirlas. Y los evangelios, hermano, nos muestran milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y eso, hermano, es porque nadie en la historia de la humanidad mostró tal poder de manera pública. De manera pública, hermano, escucha bien. Nadie había mostrado tal poder y ahora Jesucristo les dice, ¿por cuál de las obras que yo hago, que mi Padre me ha mandado a hacer, por cuál de ellas me van a apedrear? Y ahora escucha lo que le van a responder a Jesucristo, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Ahora aquí hay algunos detalles, hermano, que no nos podemos saltar. Uno de estos es de que los judíos, escucha, están aceptando que Jesucristo ha hecho buenas obras. Están aceptando que sus milagros eran verdaderos. Como les acabo de recordar, en el capítulo 9, más bien los judíos intentaron negar el milagro de Jesucristo. Cuando Jesucristo le dio la vista a ese ciego de nacimiento,
Los judíos buscaron a sus padres para de alguna forma decir, no, ese milagro no puede ser cierto, ¿sí? Pero no pudieron, porque sus milagros eran públicos y eran incluso verificados por sus enemigos. Y aquí sus enemigos, hermano, están aceptando, sí, no te estamos apedreando por las buenas obras que haces. Aquí, hermano, era el momento en el que estos hombres hubieran podido decir, ¿sabes? Es que tus milagros son falsos. Tus milagros son falsos. Tus sanidades, todo aquello que has hecho es una farsa, es un show, no es verdad. Pero no, ellos mismos están aceptando, hermanos. Les respondió a los judíos, por buena obra no te apedreamos. Ellos saben de que las buenas obras que Jesucristo había hecho no se podían negar. Pero ¿cuál era la preocupación de los judíos? Que Él estaba diciendo ser Dios. Y como ya les dije, hermanos, si Jesucristo era Dios, ellos tenían que obedecerle, ellos tenían que creerle, ellos tenían, hermanos, que poner toda su dependencia en Él. Si Jesucristo era Dios, hermano, si Jesucristo era Dios y ellos lo estaban rechazando, ¿qué es lo que merecían? La muerte. Y lamentablemente es eso lo que estaban haciendo. Ahora, hay algo que me preocupa cuando leí este pasaje, ¿sí? Y no sé si te acuerdas lo que Jesucristo les dijo a estos judíos antes. En el versículo 26, escucha lo que Jesucristo les dijo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Hermano, y esto es lo terrible de la incredulidad, ¿sí? Y la ceguera que tienen las personas. Cuando son incrédulas, cuando Dios no les da un nuevo corazón. Porque Jesucristo les acaba de decir, ustedes no son de mis ovejas y van a terminar condenados. Estos hombres deberían estar con esta preocupación. ¿Qué hacemos para poder ser tus ovejas? ¿Qué hacemos para poder ser tus ovejas? Y Jesucristo pero les dice, yo y el Padre uno somos, y ellos van a estar preocupados por lo que Jesucristo dijo, a pesar de que ya habían visto las evidencias innegables de que Él realmente era el Hijo de Dios. Y se van a preocupar por eso cuando deberían haber estado muy preocupados por las anteriores afirmaciones que Jesucristo hizo sobre ellos. Pero realmente no les interesa, no les interesaba realmente verificar si ellos estaban en el camino correcto, no les interesaba analizar si ellos realmente estaban en su camino al cielo, si estaban bien con Dios, no. Ellos estaban acercándose a Jesucristo obviamente con malas intenciones. Eso es algo que va a pasar en repetidas ocasiones, sobre todo en los últimos meses del ministerio de Jesucristo. Pero estos hombres, hermano, entendieron las palabras de Cristo. Escucha el versículo 33 una vez más. Le respondió a los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Y cuál es esa blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hermano, hay personas el día de hoy que dicen esto. Jesucristo nunca dijo ser Dios. Hermano, esa gente está más ciega que los judíos del Nuevo Testamento. Porque hasta los judíos del Nuevo Testamento reconocieron, te estás haciendo igual que Dios. Y esto ya ha pasado 2 veces, bueno, varias veces, por lo menos 3 en este evangelio. En el capítulo 5, ¿te acuerdas? Jesucristo dijo, yo hago las mismas obras que el Padre, y ellos van a decir, ¿qué? Te estás haciendo igual que Dios. En el capítulo 8, Jesucristo dijo, yo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos quisieron apedrearle, ¿por qué? Porque se estaba haciendo igual que Dios. Y ahora aquí Jesucristo dice, el Padre y yo somos uno, y ellos saben, se está haciendo igual que Dios. Y hermano, esto es triste, porque como les menciono, hay gente en nuestra época que está más ciega, si puedo usar esa expresión, que los mismos judíos del Nuevo Testamento. Los enemigos de Cristo en el Nuevo Testamento, porque por lo menos ellos reconocieron que Jesucristo había dicho, yo soy Dios. Pero hoy día hay gente que dice, Jesucristo no dijo nunca en el Nuevo Testamento que Él es Dios. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Los judíos entendieron de que cuando Él dijo, yo y el Padre somos uno, Él se estaba haciendo igual que Dios. Y los judíos saben de que si Jesucristo es solamente un hombre, hermano, Él merece ser apedreado. Él merece ser muerto. Porque está blasfemando el nombre de Dios. Y la blasfemia contra Dios en el Antiguo Testamento tenía como pena la muerte. La blasfemia contra el nombre de Dios, hermano, tenía como pena la muerte. Pero ahora Jesucristo, hermano, los va a hacer razonar. Y los va a hacer incluso utilizar la Escritura para que razonen. Escucha el versículo 34 al versículo 36. Jesús les respondió,
¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy? Aquí, hermanos, hay varias cosas que aprender. Una de las primeras que voy a tocar, hermano, es el uso de Jesucristo de la Escritura. Como ya les he mencionado, Jesucristo está siendo atacado por sus detractores, lo quieren apedrear y ahora Jesucristo va a razonar con ellos con la misma Escritura, para ver si tienen ellos algún fundamento realmente para apedrearlo. Pero no me puedo saltar, hermanos, el uso que Jesucristo tenía de la Escritura. Nosotros, hermanos, creemos que la Escritura es inspirada de manera plena y verbal. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? De que cada palabra, hermano, como Jesucristo dice, cada coma, cada tilde, es inspirada por Dios. Y cuando tú ves, hermano, la reacción de Jesucristo acá, tú te puedes dar cuenta de eso. Porque Jesucristo va a basar su argumento, escucha, en una palabra en el Antiguo Testamento. Jesucristo va a utilizar Salmos 82, versículo 6, donde Dios utiliza la palabra Elohim para referirse a unos líderes de su época, a unos jueces de su época. Vamos a hablar de eso en un momento, ¿sí? Pero solamente, hermanos, quiero hacerles notar esto. Jesucristo creía en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Él creía, hermano, que cada palabra en la Escritura había sido inspirada por Dios, había sido entregada por Dios, y que incluso cada palabra en la Escritura, hermano, no podía ser quebrantada, como Cristo dice acá. La palabra no puede ser quebrantada, cada palabra. Ahora, para muchos de ustedes esto es bastante lógico, pero lamentablemente, hermanos, para mucha gente en nuestra época esto no es lógico. Hay personas que van a aparentar piedad y van a decir esto: en la Biblia encontramos la palabra de Dios, pero no cada palabra es la palabra de Dios. Sino que en la Biblia encontramos algunos mensajes de Dios, algunas ideas de parte de Dios, pero niegan de que cada palabra sea de parte de Dios. Eso, hermanos, yo sé que quizá a muchos de ustedes les suena raro, pero lamentablemente en algunos ámbitos y círculos supuestamente académicos y de gente muy erudita, están yendo en contra, por si acaso, del uso de que Jesucristo tenía sobre la Escritura. Para Jesucristo, hermano, cada palabra había sido entregada por Dios. No solamente ideas, no solamente mensajes que podemos deducir, no, sino cada palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir también: toda Escritura es inspirada por Dios, según Timoteo capítulo 3. Ahora, dicho eso, hermanos, por si acaso Jesucristo ese era el uso que tenía de la Escritura. Él dice que ninguna palabra puede ser quebrantada, derribada, o incluso la palabra, hermanos, acá, cuando Jesucristo dice en el versículo 35, y la Escritura no puede ser quebrantada, la palabra quebrantar también puede ser traducida como desechada, o incluso literalmente la palabra quebrantada a veces se utilizaba para referirse a algo que se queda suelto, que podemos dejarlo a un lado. Y hay mucha gente, hermano, que cree eso de la Biblia, por si acaso, de que no todas las palabras son tan importantes, de que hay ciertas palabras que podemos desecharlas simplemente como si no fueran de Dios. Las ideas, eso sí tenemos que reconocer, pero cada palabrita no. Pero Jesucristo, hermano, dice completamente lo opuesto. Jesucristo dice: ni una palabra puede ser quebrantada, puede ser desechada. Y, hermanos, Jesucristo va a resolver los problemas, escucha, como se deben resolver los problemas. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Así se resuelven los problemas. Y Jesucristo, como les he mencionado, va a citar el Salmo 82. Ahora, no voy a negar, hermanos, de que el Salmo 82 es un pasaje un tanto complicado. Es un poco complicado, ¿sí? Y que lamentablemente la mala interpretación de ese capítulo del Salmo 82 ha llevado a terribles errores a algunas sectas. Hay algunas sectas, hermanos, como los mormones, por ejemplo, que utilizan el Salmo 82 para decir de que tú y yo, bueno, no tú y yo exactamente porque no somos mormones, pero ellos en algún momento se van a convertir en dioses. ¿Han escuchado eso?
Se van a convertir en dioses, en algún momento van a ser dioses, ¿sí? Y utilizan el Salmo 82 para referirse a eso. Muchos de ustedes conocen al ladrón Cash Luna, que somos Jehová Juniors, ¿verdad? Somos dioses pequeñitos. ¿Por qué? Porque mira, la Biblia dice, Jehová dice que somos dioses, ¿sí? Hermano, hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado. Escucha lo que dice Salmo 9. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Hermano, el hombre no puede ser Dios. El hombre nunca va a ser específicamente como Dios. Dios tiene atributos que solamente Él tiene. Tenemos su imagen, tenemos su semejanza, sí, pero llegar a ser dioses. Es por eso que esa gente, hermano, anda declarando y decretando como si tuvieran poder en su boca, como si fueran Dios, como Dios en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Y dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y ellos creen tener el mismo poder. Pero eso, hermanos, por si acaso es una herejía. Eso sí es una blasfemia. Eso, hermanos, sí es una blasfemia. Ahora, entonces, ¿pero qué es lo que está pasando? Y vayan conmigo a Salmo 82, hermano, porque hay que resolver varias cosas acá respecto a esto. Porque Jesucristo, hermano, una vez más, los judíos le están diciendo, no te puedes hacer igual a Dios. Y Jesucristo les va a decir a los judíos, a ver un momento, la palabra Dios se ha utilizado en el Antiguo Testamento para algunos hombres. Y eso, hermanos, es una verdad. Escucha el Salmo 82, incluso escucha cómo comienza el Salmo 82. Salmo 82, Dios está en la reunión, escucha lo que dice, de los dioses. Escucha el versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses. Entonces Jesucristo, hermano, y en un momento voy a ayudarles a entender qué es lo que está argumentando. Pero, hermano, sinceramente yo creo que el problema que muchos tienen para interpretar estos pasajes se resuelve muy fácil. Simplemente entendiendo, escucha esto, hermano, de que Dios en la Escritura muchas veces utiliza la ironía. Y este es el problema, hermanos, que mucha gente tiene. No entiende de que Dios, hermanos, se expresa de diferentes formas en la Escritura. Y a veces Dios utiliza la ironía. ¿Qué es la ironía? Déjenme darle ejemplos de esto. ¿Te acuerdas del profeta Elías cuando pelea con los sacerdotes paganos de su época? Y le dice a los sacerdotes paganos, ya pues, díganle a sus dioses que hagan descender fuego del cielo, ¿verdad? El profeta Elías ahí va a utilizar la ironía y les va a decir, oh, tal vez sus dioses están dormidos, ¿sí? Tal vez sus dioses están cansados, díganles más fuerza, pues, ¿no? ¿Qué es eso, hermano? Es ironía. Eso, hermanos, es el uso de la ironía. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, a los corintios los va a tratar así también con ironía. Escucha lo que Pablo les va a decir a los corintios. Y Pablo, una vez más, está siendo inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Entonces Dios hablando con ironía. Primera Corintios capítulo 4, versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Ojalá reinaseis para que nosotros reináremos también juntamente con vosotros. El hermano Roberto nos está enseñando 1 Corintios. Y en 1 Corintios, hermano, ¿tú te acuerdas? Pablo ya dijo a los corintios, ustedes son bien inmaduros. Pablo les va a decir en el capítulo 1, están actuando carnalmente. En el capítulo 3, están actuando carnalmente. Están bien inmaduros. Pero los corintios, hermanos, se creían que estaban muy bien. Y el apóstol Pablo va a utilizar la ironía. Y va a decir, ustedes creen que están saciados, ustedes creen que son ricos. ¿Por qué no son ricos con nosotros también? ¿Por qué no comparten un poco de lo que ustedes tienen? Dentro de un tiempo el hermano va a enseñar ese pasaje. Pero hermanos, ese es el uso de la ironía. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento va a hacer cosas parecidas. ¿Te acuerdas cuando el profeta Isaías habla también de los ídolos de la gente? Y va a utilizar, hermanos, un lenguaje irónico. Y le va a decir a las personas, ustedes que se hacen esos ídolos, ¿verdad? Que van y cortan ese árbol y le dan una forma, y luego lo que les resta de esa madera van a la parrilla y se hacen una parrillada. Qué bonito, ¿no? Porque la misma madera que utilizan para quemar, para
comer, es la misma madera que luego se arrodillan a adorar. Interesante. Eso, hermanos, es el uso de la ironía en la Biblia. Y esto es muy importante. Porque si tú lees, hermano, todo el Salmo 82, vas a encontrar, escucha el versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Hermano, Dios está hablándole a jueces y gobernantes injustos en el mundo. Y hermanos, muchos de los jueces y gobernantes injustos se creían, adivina qué, dioses. Creían tener la autoridad de Dios. Y hermano, yo creo que así se resuelve tranquilamente este pasaje. Porque es como que Dios dice, ok, voy a reunirme con los dioses, ¿sí? Los dioses que están haciendo injusticia. Los dioses que no están haciendo lo que tienen que hacer y que más bien se están aliando con los impíos. Los dioses que no están defendiendo al débil. Escucha el versículo 3. Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Hermano, Dios está usando la ironía. Sí, está utilizando la palabra en el hebreo Elohim, pero la está utilizando de una manera irónica. Como para decir, ok, me voy a sentar a ver con los dioses, y estos dioses no están haciendo justicia, no están ayudando a la viuda, no están ayudando al huérfano, se están aliando con los impíos. ¿Qué clase de dioses son? Y si no me crees todavía, escucha lo que va a decir Dios en este mismo Salmo. Salmo 82, versículo 6 y con el versículo 7, pero escucha lo que dice. Yo dije, dice Dios, vosotros sois dioses. Y bueno, hermano, este es el punto de que no tengamos una grabación. Porque sinceramente, yo creo que Dios le está diciendo así. Con que son dioses, ¿no? Escucha lo que continúa diciendo. Y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Escucha lo que Dios está haciendo, hermano. Como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ahí, hermano, es la evidencia muy clara de que Dios está hablando aquí de manera irónica. Sí, yo dije, ustedes son dioses, pero van a morir como hombres. Y como hombres injustos, como príncipes corruptos, a los cuales voy a juzgar. Eso, hermanos, es ironía. Y lamentablemente, mormones, como otros falsos maestros que no saben interpretar la Escritura de acuerdo a cómo se está expresando la forma literaria del pasaje, van a utilizar estos pasajes para decir, mira, tú y yo podemos ser dioses, ¿sí? No, hermano, no es lo que está diciendo Dios. Pero ahora, volvamos, hermanos, a Juan. Después de esta explicación, escucha, ¿qué es lo que Jesucristo quiere con estos judíos? Lo que Jesucristo, hermano, quiere decirle a estos judíos es esto. Miren, Dios en el Antiguo Testamento utilizó, como ya hemos visto, de manera irónica, la palabra Elohim para referirse a sí mismo, para referirse a hombres. Dios utilizó, escucha bien esto, la palabra Elohim para referirse a gobernantes injustos. Dios mismo utilizó esa palabra, como ya les he explicado, hermano, de manera irónica, sí, pero Dios mismo utilizó esa palabra para referirse a gobernantes injustos, para referirse a príncipes corruptos, a jueces que no estaban haciendo justicia. Y hermanos, la idea de Jesucristo acá es, ¿por qué yo no puedo usar esa palabra para mí cuando yo sí les he mostrado todas las obras de Dios? O sea que en el Antiguo Testamento se utilizó la palabra Elohim para Dios, que se refiere a Dios, y se la aplicó a hombres injustos, y ahora que viene el hombre perfecto, y ahora que viene un hombre que tiene control sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre la muerte, ahora que viene un hombre, hermano, que literalmente puede decirle a un muerto, levántate y se levanta, a un hombre que puede decirle al viento, al mar, que se detengan y le hacen caso. Y este hombre está diciendo, yo soy Dios, ¿me van a acusar a mí? Y Jesucristo, hermano, está utilizando esa argumentación. En el Antiguo Testamento ustedes no se quejaron de que Dios utilice la palabra Dios para referirse a los gobernantes injustos. Y ahora más bien delante de ustedes, hermanos, delante de ustedes, Jesucristo quiere que entiendan estos judíos, está alguien más grande que ellos. Está alguien que ha hecho realmente las obras de Dios.
está alguien al cual Dios mismo ha dicho, tú eres mi hijo. ¿Y no me van a creer de que yo soy Dios? Yo no tengo el derecho de usar esa palabra, Jesucristo va a decir. Por eso escucha una vez más versículos 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, y como ya hemos visto eran líderes corruptos, y la escritura no puede ser quebrantada, escucha el versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo. Hermano, estos hombres habían visto cómo Dios tenía un poder sobrenatural por el cual Dios el Padre estaba mostrando, Él es mi hijo. Hermano, yo te puedo asegurar de que dentro del pueblo, sobre todo en Jerusalén, hermano, era sabido de que una voz del cielo 2 veces dijo, Él es mi hijo. Y Jesucristo les está diciendo a estos hombres, ok, mira, la palabra Dios en el Antiguo Testamento se utilizó para esos hombres y ahora yo estoy diciendo que yo soy Dios. Ahora yo me estoy atribuyendo el que yo soy Dios, pero a mí el Padre sí me santificó. A mí el Padre sí mostró evidencias de que yo soy Dios. ¿Por qué no se quejan más bien del uso de esa palabra en Salmos 82? Jesucristo, hermano, lo que le está diciendo a los judíos es, ¿saben? Si Dios utilizó esa palabra para referirse a esos gobernantes injustos, yo sí merezco esa palabra. Yo sí merezco ponerme ese nombre. Yo sí merezco ponerme ese título. Porque a mí el Padre sí me santificó. A mí el Padre sí dio las evidencias de que yo soy su hijo. Y Jesucristo, hermano, los está haciendo razonar así a estos hombres. Porque si van a atacar a Jesucristo por haberse atribuido la palabra Dios para sí mismo, entonces ¿por qué no se quejaron de lo que dice el Salmo 82? Cuando Dios mismo aplicó esa palabra para hombres injustos, perversos. Irónicamente, como ya hemos visto, sí. Pero ahora que Dios está mostrando que Él es su Hijo, con milagros, con señales, con prodigios, hermano, ¿acaso no tiene el derecho Él más bien de con todo el derecho y la autoridad decir, yo soy Dios? Todo el derecho. Entonces, su escritura misma utiliza la palabra Dios de esta manera y por eso ahora Jesucristo escucha lo que les va a decir, versículos 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesucristo, hermano, les dice, vean las obras que hice. Vean las obras que hice. Dios en el Antiguo Testamento, una vez más, perdón por ser muy redundante en esto, hermanos, pero es para que, espero puedan comprender bien. Dios utilizó, hermano, las palabras Dios para gobernantes injustos. Y ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo utiliza la palabra Dios y se la aplica a Él, pero Él no era un gobernante injusto como esos. Él era un hombre que verdaderamente había hecho las obras de Dios. Verdaderamente había predicado como ninguno otro. Había hecho milagros como ninguno otro. Entonces, si alguien merecía apropiarse con toda autoridad de que yo soy Dios, ¿quién era? Cristo. Y por eso Jesucristo ahora les dice, escucha, ustedes han visto las obras. Ok, ¿no quieren creer mis palabras? Vean las obras que yo hice. Vean todas las obras que yo hice. Vean las obras que yo hago. Escucha el versículo 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hermano, los milagros de Jesucristo fueron evidencias irrefutables de que Él no era un hombre más, sino que Él era Dios mismo. Dios mismo. Ahora, hermano, escucha. Hay personas en nuestra época que atacan los milagros de Cristo. Hace un tiempo estaba escuchando supuestamente unas personas que conocen la Escritura y que son eruditas en la palabra y que intentan, hermanos, racionalizar los milagros. Y esto es muy grave por si acaso, hermanos. A veces suena bien, pero es muy grave. Por ejemplo, cuando Jesucristo hizo la alimentación milagrosa, ¿te acuerdas? Juan capítulo 4, Juan capítulo 6, que Jesucristo alimentó miles de personas, ¿te acuerdas? Hay personas en nuestra época, hermanos, que dicen, sabes, ahí no había realmente un milagro sobrenatural, sino
que lo que Jesucristo le enseñó al pueblo es a compartir. Y cada judío seguro tenía su pancito y sus pececitos ahí metidos en su bolsa, y Jesucristo les enseñó a que tienen que compartir. Y ahí salieron toda la multiplicación, ¿sí? Hermano, a mucha gente le suena, interesante, capaz eso pasó, ¿sí? Cuando Jesucristo caminó por el agua, tú vas a encontrar a supuestos cristianos que como eso va en contra de las leyes de la naturaleza, de la física, como los científicos no aceptan eso, van a intentar decir, no, Jesucristo no caminó sobre el agua, ¿sí? Sino que él estaba yendo por la orilla. Y como era de noche y había neblina, los discípulos dijeron, wow, está caminando sobre el agua, esos discípulos bien brutos, ¿sí? Hermano, eso es intentar racionalizar los milagros. Pero hermano, este es un ataque a Cristo por si acaso. Porque Cristo más bien dice, por si acaso esos milagros fueron milagros. Y fueron las obras de Dios que comprobaron que yo soy el Mesías. Si Jesucristo, hermano, no hizo milagros, entonces ¿qué prueba tenemos de que Él realmente era el Hijo de Dios? ¿Qué prueba tenemos de que Él realmente era el Hijo de Dios? Si Jesucristo no hizo estas maravillas, hermano, ¿qué prueba tenemos? Un hombre más que hablaba bien quizás. Pero ¿qué prueba? Y Jesucristo, hermano, escucha. Él mismo está utilizando los milagros como la evidencia de que Él era Dios. La evidencia clara de que el Padre lo envió. Y si el Padre le dio la capacidad de hacer esos milagros, es porque el Padre está de acuerdo con quién es Cristo y lo que Cristo dice. Y si Cristo dice, yo soy Dios, yo y el Padre somos uno, ahí están los milagros para probar eso, de que eso es verdad. Hermano, la gente que ataca los milagros está yendo en contra, hermano, de las pruebas que Jesucristo mismo nos dijo que son para que reconozcamos que Él era Dios. Él era Dios. Y ahora, hermano, ¿te acuerdas qué pasó en el versículo 30 cuando Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno? Piedras y queremos apedrearlo. Bueno, Jesucristo va a volver a repetir esto, terminando el versículo 38. Aunque no me creáis a mí, creed en las obras, a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez va a repetir casi lo mismo, hermano. El Padre y yo somos uno. ¿Me quieren apedrear? Sí, no importa, eso no cambia la verdad. El Padre y yo somos uno. Pero ahora, hermanos, vamos a encontrarnos, versículo 39 al 42, con la reacción a todo esto. Y lo primero que vamos a encontrarnos, versículo 39, es la reacción de aquellos que querían apedrearlo. Y esto es muy interesante, porque lo querían apedrear, ¿verdad? Lo querían matar. Pero escucha el versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Aquí pasa algo extraño, porque estos hombres que estaban listos para lanzarle piedras y matarlo, ahora quieren prenderle, ahora quieren arrestarlo. ¿Por qué pasa eso, hermano? Hermano, porque Jesucristo, como hemos visto acá, ha razonado con ellos. Y ha usado la misma Biblia para ver, pensemos un poco, ¿por qué están reaccionando así? Y literalmente, hermano, no tienen respuesta estos hombres. Están callados, completamente callados, no tienen respuesta. Jesucristo está usando la Escritura de tal forma que literalmente los debe haber dejado completamente sorprendidos, con las bocas abiertas, porque no saben qué responder. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Lo quieren arrestar para llevarlo al Sanedrín. Ok, nosotros no le hemos podido responder, pero seguramente los líderes en el templo, ellos sí te van a responder, ¿sí? Pero no van a poder, no todavía. Jesucristo no se va a dejar arrestar todavía, ¿sí? Ahora, hermanos, sinceramente aquí encontramos las características del corazón no regenerado, incrédulo. Por más de que le des las razones, por más de que lo dejes sin argumentos, no quieren, ¿sí? No quieren. Te vamos a arrestar y te vamos a llevar para que otros tengan conflicto contigo, para que otros discutan contigo, aunque nosotros no podemos responderte nada, aunque nos has dejado callados completamente, igual no queremos creer, ¿sí? Pero no van a poder detenerlo. ¿Por qué? Una vez más, Jesucristo nos dijo en este capítulo, a mí nadie me quita la vida. Como vemos en otros lugares en los evangelios, no había llegado todavía su hora. Como vamos a ver más adelante, cuando Cristo quiere ir a la cruz y quiere ir a morir, ahí recién van a poder arrestarlo.
porque Él se va a dejar arrestar. Pero no acá. Y literalmente nos dice el pasaje que Él se escapó de sus manos. Ahora, ten cuidado, hermano, con la palabra escapar. Porque yo no creo, hermanos, de que Jesucristo haya intentado de alguna forma así, déjeme, y se fue corriendo. No, Él no tenía la necesidad de eso. Él simplemente, hermano, pudo haber pasado y nadie lo pudo tocar y ya. Hemos visto esto, hermano, desde el principio del ministerio de Jesucristo. Lucas capítulo 4, Jesucristo predicando en Nazaret. Lo quieren matar, literalmente. Sus amigos, sus vecinos lo quieren tirar de un barranco. Y Jesucristo va a pasar en medio de ellos como si nada. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios, hermano. Porque el Padre y yo somos uno. Él es Dios. Y si Él no quiere que nadie lo arreste, nadie lo arresta. Literalmente yo creo que eso es lo que está sucediendo por si acaso. Versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y ahora, por la gracia de Dios, hermano, no todos son malas noticias. Escucha el versículo 41 en adelante. Y muchos venían a Él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo. Ahora, ¿qué? Esto es interesante. Porque, hermano, en el pueblo judío, la mayoría habían aceptado que Juan el Bautista era un mensajero de Dios. Jesucristo mismo los va a confrontar con eso en otro pasaje. Y les va a preguntar Jesucristo: ustedes díganme, ¿de parte de quién vino Juan el Bautista? Y los judíos no van a querer responder porque ellos sabían de que todos sabían de que Juan el Bautista había sido un mensajero de parte de Dios. Pero escucha lo que se dice acá. Juan no había hecho ningún milagro. Ni un solo milagro. Juan lo único que había hecho, como él dijo, soy una voz que clama en el desierto, había predicado. Pero aún así, hermano, la gente había creído en Juan. Había creído de que él era un profeta de parte de Dios, a pesar de que él no había hecho ninguna señal. Y esto es un detalle importante, hermanos, porque aquí nos encontramos con un montón de personas que sí vieron muchas señales y no quieren creer. No quieren creer. Pero al mismo tiempo, había personas las cuales no habían visto ni una señal de Juan, pero escucha lo que sí van a creer. Van a creer su mensaje. Versículo 41, y muchos venían a Él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Había gente que por la gracia de Dios se estaba dando cuenta. Lo que Juan predicó acerca de Jesucristo sí era verdad. Se está cumpliendo lo que Juan nos dijo acerca de Él. Su mensaje. Y ahora, hermanos, esto es en cierta manera muy consolador, porque si tú estudias la vida de Juan, hermano, fue rechazado, fue apresado y hasta este momento ya está muerto, por si acaso, Juan. Ya está muerto. Pero realmente aquí ves, hermano, cómo las semillas que uno siembra, tú no sabes cuándo van a generar fruto, pero cuando Dios quiere, hermano, generan fruto. El apóstol Pablo nos va a decir, 1 Corintios capítulo 3, a veces algunos siembran y otros son los que ciegan. Jesucristo mismo nos dijo eso en el capítulo 4 de este evangelio. Y y Juan el Bautista, hermano, había estado sembrando. A pesar de que fue rechazado, a pesar de que fue encarcelado y asesinado, en la gracia de Dios, escucha bien esto. Después de tiempo, sus palabras, su mensaje fue reconocido por las personas y dio fruto en su momento. Eso, hermano, es un detalle importante, porque escucha, cuando predicas y cuando enseñas, no esperes ver frutos de golpe, ¿eh? Muchas veces no pasa eso. Tú estás sembrando semillas. Y en su momento, hermano, cuando Dios quiera, puede pasar lo que está sucediendo acá. Escucha. Estas personas están escuchando a Cristo, están viendo las obras de Cristo y están trayendo a la memoria: ok, Juan nos había enseñado esto. Juan, que era un profeta enviado por Dios, él ya nos había enseñado esto. Ya nos había predicado esto. Y escucha lo que dice, versículo 41, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Hay gente que está reconociendo, hermano, que Juan dijo que Jesucristo era el Cordero de Dios, era verdad. Juan dijo de que Jesucristo era el Hijo de Dios, eso era verdad. Juan dijo de que Jesucristo era el esposo al cual le pertenece el pueblo, era verdad. Juan dijo que este hombre era tan grande que él no tenía ni siquiera el derecho de desatar la correa de sus zapatos, era verdad. Y versículo 42, y muchos creyeron en él allí.
Y hermano, eso es lo que el apóstol Juan, por si acaso no Juan el Bautista, el apóstol Juan quiere contigo y conmigo el día de hoy. El apóstol Juan mismo nos dice, yo les he escrito todos estos milagros, todas estas señales que Cristo hizo, ¿para qué? Para que crean. Para que crean de que Él realmente es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios. Todas estas cosas que están escritas, hermanos, para que nosotros pongamos y afirmemos nuestra fe en Él. Y por la gracia de Dios, eso termina. Así concluye este capítulo. No me esperaba que concluya así muchas veces porque hemos visto terribles cosas en los anteriores capítulos, pero muchos creyeron en Él y esa es la intención, hermanos, de todo lo que hemos visto hasta este momento.